Buenos días de nuevo a todos. Pues nos toca ahora continuar con el seminario y con la mesa relacionada a la línea de estudios y procesos urbanos. Pues de nuevo un agradecimiento a los organizadores, a la coordinación del doctorado y a ustedes por su asistencia. Pues siempre esto es el conocer cómo van los demás y cómo se está investigando y qué están haciendo los de primero, los de segundo, los de tercero, ya no sé cuántos vamos, ¿verdad? Pero los de quinto más bien. Pues es enriquecedor por los comentarios, por la discusión, por la reflexión que se da en relación a los procesos y más que nada en estos procesos de aprender a ser investigadores, ¿no? Ese es uno de los asuntos que nunca se deja de aprender, por supuesto, ¿verdad? Independientemente de que ya haya uno obtenido un grado que tenga que ver con la investigación, pero estos seminarios por supuesto que son una parte fundamental y enriquecen el trabajo y, como siempre les he dicho, nos nutren, ¿no? Los comentarios que les hacen a algunos nos nutren para repensar el trabajo que estamos haciendo nosotros mismos, y ese es el valor principalmente, ¿no? Porque nos vemos reflejados en los pies o en las, ¿no? en el trabajo que están haciendo otros, independientemente de las temáticas que pueden ser muy visibles y estar a lo mejor muy distantes entre unas y otras, pero la importancia de esto es ese enriquecimiento y esa reflexión que podemos hacer nosotros mismos, ¿no? De nuestros propios trabajos, y pues a partir de ello sacar nuestras propias conclusiones de qué decisiones debemos de tomar y cómo salir adelante, ¿no? Cómo seguir adelante en este camino que pues finalmente sí lo toman como una carrera de vida, nunca se acabará, ¿verdad? Lo que es la investigación. Bueno, sin más preámbulos, pues hoy les presento en esta mesa, que empezamos a las 11 y terminamos a la 1:15, a la doctora Lisbeth Monroy Carranza, a la maestra Anabel Muñoz Hernández y a la maestra Eunice María Vitnava, que están aquí a mi izquierda, y pues vamos a iniciar con las presentaciones. Cada participante tendrá 15 minutos para presentar su trabajo. Les ruego les iré marcando los tiempos, de todas maneras les ruego ser puntuales y ser respetuosos del tiempo que llevamos en el seminario. Y pues, sin más preámbulo, la doctora Heide nos presenta el fortalecimiento de instrumentos de la gestión de políticas públicas en la prevención de inundaciones, criterios para la delimitación de zonas de riesgo, en conjunto con la doctora Guadalupe Noemí Guejara, quien es su codirectora, y su servidor Mauricio Hernández Bonilla, que fungimos como director, como parte de este comité tutorial. Entonces, adelante, maestra Heidi, por favor. Sí, gracias. Muchas gracias. Bien, pues buenos días. A continuación… Perdón, Heidi. No, cuidado, muy amable, gracias. Muy amable. De antemano el agradecimiento a las observaciones y el seguimiento por parte tanto del comité tutorial como también por parte de los profesores quienes se encuentran al frente de las experiencias educativas del programa de doctorado, así como también por parte de los compañeros. Ha sido muy interesante el inicio de esta propuesta, puesto que de entrada, al abordar el tema acerca del fortalecimiento de instrumentos de gestión de políticas en la prevención de inundaciones, estamos hablando no de un tema común o de una preocupación común o trillada desde diversos ámbitos, sino que en este sentido, desde la disciplina, desde el campo de la arquitectura y el urbanismo específicamente, ¿qué se puede aportar en materia espacial, más allá del territorio, en el ámbito que tiene un impacto inmediato que viene a ser el ámbito urbano? Y en este sentido se planteó como un problema de investigación el hecho de que ante los escenarios de cambio climático que hoy en día se están exponiendo y bueno, cuyos resultados se están manifestando, incluso se ven en todo el territorio veracruzano, el cambio en la temperatura, cambio por ejemplo en poblaciones entomológicas, en el aspecto ambiental.
Hasta este respecto, ¿qué sucede con la posibilidad de inundaciones en franjas costeras y que esto a su vez generaría un impacto ambiental, económico y social en localidades dispersas? Esta es una de las características de las franjas territoriales en nuestro territorio nacional. Veracruz no es el único caso en donde se encuentra esta caracterización de localidades dispersas a lo largo de la costa, y que para lo cual, cuando se habla de instrumentos de cobertura o de alcance urbano, pues surge esta complicación respecto de atender a esta caracterización. Ante este caso, bueno, el supuesto del cual se ha partido y ante el cual, bueno, se han recibido varias observaciones, existen las políticas públicas, existe la legislación al respecto, pero el día de ayer inclusive se compartía la idea de que, si bien el marco normativo existe como tal, ¿qué sucede con estos instrumentos o qué sucede con los mecanismos de aplicación? Por tanto, se ha planteado para el estudio la hipótesis acerca de que la eficiencia en la gestión de instrumentos para las políticas públicas de atención a inundaciones debe conllevar el conocimiento del territorio, considerando los factores de vulnerabilidad en las zonas costeras de riesgo, más aún considerando el escenario del cambio climático. Por ello es que para el caso de este seminario se ha planteado como un punto de inicio determinar estos criterios para una delimitación territorial de zona de riesgo por inundaciones. Por lo tanto, se observa en ese sentido la importancia, porque si bien se hubiera conformado nada más con determinar o citar a partir de un estudio existente, porque si bien ya hay algunos antecedentes empíricos y aplicaciones metodológicas de delimitación de zonas de riesgo en las zonas costeras, bueno, constituye también parte del problema de investigación determinar esta franja costera. ¿Por qué? Estamos hablando de localidades inmediatas a la zona costera, y de hecho uno de los primeros puntos, una de las primeras observaciones era la delimitación que obedecía a ciudades costeras. Sin embargo, esta caracterización también resulta excluyente de muchas de las localidades que también cuentan con infraestructura y servicios, y de hecho el criterio demográfico, más en tratándose de la zona norte del estado de Veracruz, bueno, conlleva también otros casos en los litorales en el territorio nacional, en donde localidades que, si bien por un principio demográfico no cumplirían con este principio de ciudades o zonas metropolitanas, no por ello deben de ser desatendidas ante una emergencia, ante una amenaza. También existe el derecho para todos los habitantes de ser rescatados, de ser preservados, y en este caso el mayor valor que viene a ser la vida humana en este sentido. Entonces, estamos hablando también de cómo concebir estas localidades inmediatas a la línea costera, y bueno, operativamente se está concibiendo, bueno, a partir de las capas de los datos, y con ello conformar la delimitación territorial. De entrada, esto parecería ser un ejercicio común, tomar el procedimiento y ya. Sin embargo, se ha sugerido en ese sentido abordar y ampliar un poco más la fundamentación al momento de hablar de la comprobación del problema de investigación, porque en ese sentido no se trata únicamente de conformar una delimitación a partir de la capa de datos que me ofrezca INEGI. ¿Por qué? Porque hay procesos detrás de cada capa de información. Entonces, como palabras claves para este efecto, bueno, se propone lo que viene a ser delimitación territorial, inundaciones, franja costera y cambio climático. Cabe destacar que las variables, a manera también de palabras clave para la investigación como tal, vienen a ser políticas públicas, vulnerabilidad territorial y cambio climático. En ese sentido, las palabras clave consideradas es para el siguiente ejercicio, que de hecho, a partir de los contenidos de la experiencia educativa, Introducción al Conocimiento y Seminario de Investigación, se sugirió un procedimiento
argumentativo. Entonces aquí lo interesante del caso es que al encontrarse un artículo aprobado en marzo de 2017 de Leal Carretero, donde se sugiere un proceso de argumentación para sustentar tanto la pregunta de investigación, la hipótesis de trabajo y las hipótesis alternativas. Entonces, en ese sentido, muy interesante, porque si bien la aplicación metodológica es a un caso que está fuera del área de arquitectura y urbanismo, el proceso metodológico fue muy interesante porque ayudó en cierta medida a sustentar las capas de información antes de proceder con el mapeado, el cual, aclaro, se encuentra en proceso de elaboración. Entonces, de entrada, en el caso del problema de investigación que se encuentra en negritas en la parte izquierda, parafraseando, y en ese sentido identificando el problema como causa y como efecto, para de ahí proceder con una delimitación. En ese sentido, se ha propuesto la delimitación en la zona norte del estado de Veracruz. Obedece a muchas razones, sobre todo en cuestión de atención a políticas públicas de prevención, y que, bueno, se acusa socialmente en ocasiones el abandono en estas localidades, por ejemplo, tanto en materia de gestión de recursos para procedimientos de recuperación, de rehabilitación, o incluso atención inmediata cuando se ha tratado de desastres naturales. Entonces, en este sentido, al momento de hablar de una franja, hasta este momento, bueno, el punto de partida es el reconocimiento de los municipios costeros, que en este caso parten de Pueblo Viejo, Tampico Alto, Oshuluama, Tamalín, Tamiagua, Tuxpan, Cazones, Papantla, Gutiérrez Zamora y Tecolutla. Cabe aclarar aquí, este fundamento parte de la delimitación que hace Garza Sada en un estudio acerca de los municipios costeros, un análisis que se hace acerca de recursos naturales y divide el estado en 3 grandes regiones. Entonces, en ese sentido, parte de ahí la fundamentación para sacar esta muestra esta muestra preliminar de municipios. En ese sentido, si estamos hablando de una delimitación, es aparte considerar qué datos para tratar de construir la poligonal. Entonces, en ese sentido, aquí entra la estructura tripartita que propone Leal Carretero en cuanto a proceso, que son supuestos teóricos y supuestos empíricos. Cabe aclarar que en este caso, por ejemplo, dentro de una referencia de marco metodológico, se cuenta recientemente en la publicación de la revista RUA los resultados del doctor Martí Capitanacci, quien realiza también una delimitación por zonas de riesgos en las zonas costeras, pero ojo, aquí la diferencia como referente es que él parte como unidad de análisis el AGEB, y en ese sentido determina el impacto a escala urbana de los principales asentamientos. Hay otro referente metodológico también de aplicación de delimitación, que es el estudio de Conde y Palma en el año 2005, donde también se establecen los impactos del cambio climático, en este sentido inundaciones, también para las regiones del estado de Veracruz, pero ahí la unidad de análisis viene a ser el esquema municipal. Sobre esto hubo interesantes reflexiones el día de ayer con relación a los impactos que se tienen al momento de considerar estas unidades de análisis. Entonces, por ende, el desarrollo consistió en agrupar tanto supuestos teóricos como empíricos para combinarlos, y en este caso, si bien la propuesta metodológica de Leal Carretero consiste en combinar tanto lo teórico como lo empírico para justificar pregunta de investigación, hipótesis y diseño de prueba, para de ahí arrojar resultados teóricos y resultados empíricos, en este caso fue de mucha utilidad para ir distinguiendo las categorías de información. En ese sentido, cómo nos estamos sustentando de manera teórica con algunos trabajos antecedentes, como por ejemplo el de Chaparro, el de García Guevara, los estudios del doctor Adalberto Tejeda, que conducen a pronósticos asociados a
aumentos de temperatura en los mares y por ende, bueno, qué impacto tiene esto en el escenario veracruzano. Y con ello, los supuestos empíricos, que son los datos existentes y que es tomarlos en este caso, y de ahí ambos combinados, cómo dieron lugar a las dos preguntas de investigación a partir de las cuales gira la construcción del instrumento que está en proceso. Por ende, el orden de establecer una premisa circunstancial, las premisas 1 y 2 explicativas con relación a ello, y de ahí la categorización de los temas. Y bueno, a este respecto, estos supuestos teóricos y empíricos no solo constituyen la base argumentativa, sino que también han sido de mucho auxilio en la organización de la información. Por otra parte, la aportación metodológica, bueno, radica en la aplicación de estos esquemas argumentativos que implican la consideración de estos supuestos para conformación de categorías de análisis, y que se espera sea un instrumento pues que coadyuve, que aporte otra visión respecto de los estudios que se han venido realizando, y que bueno, también se sirva como puente lógico de enlace para establecer equivalencias y mediciones controladas desde el planteamiento. Si bien comentaba el doctor hace un momento en la presentación que nos vemos reflejados en cierto modo en lo que estamos proponiendo, no puede sustraerse del debate que ha sido muy interesante, en donde, bueno, específicamente se ha formulado si se podrían establecer distinciones entre criterios de delimitación de cuencas respecto de la delimitación municipal, y que tiene un impacto operativo muy fuerte, sobre todo estamos hablando de litorales. Otro aspecto, si serían aceptables las consideraciones de cuencas o territorios al momento de configurar una propuesta de delimitación costera. El tema del agua es de total relevancia para el Estado, y más porque contamos con una configuración topográfica donde tenemos ríos de respuesta rápida. Entonces estamos hablando que a una distancia determinada el agua toma un recorrido y tiende a acelerarse el cauce, y ojo, a donde está desembocando, ahí se encuentran las localidades. Entonces, la consideración también ha constituido otra inquietud, que la consideración preliminar sea desde este municipio costero de Pueblo Viejo hasta Tecolutla. Bueno, es a partir de este estudio antecedente del cual ya se mencionó, y que al igual que los materiales de referencia se encuentran contenidos y que bueno, se comparten también a continuación, y que vienen a ser para este efecto fuentes relacionadas en su mayor parte por artículos, y algunos de ellos, bueno, actualizaciones de contenidos, y que en este aspecto, bueno, ampliando un poco más dentro del estudio, bueno, hay un marco teórico más amplio. De hecho, estamos hablando de autores como Carl Dodge, estamos hablando de autores que en ese sentido, bueno, están aportando también al tema de las políticas públicas desde un sentido más instrumental y operativo. Y con esto se finaliza esta intervención, agradeciendo la atención. Muy amables.